Ernestina Godoy llegará a otros espacios, llegará a transformar la vida pública también y llegará a desenmascarar a las mafias de la vieja corrupción. Le digo aquí a esas mafias de priistas y panistas anquilosados y ridículos, no ganaron nada. La justicia sigue y Ernestina sigue. Muchas gracias. Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero y estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, pues el PRIAN ya valió, ya no hay marcha atrás. De nada les sirvió celebrar la no ratificación de Ernestina Godoy, porque el jefe de gobierno Martín Batres destapó tremendo cochinero que se trae y junto con Luisa María Alcalde salen en defensa de la fiscal Ernestina Godoy. Luisa Alcalde aseguró que la abogada fue víctima de una venganza por hacer bien su trabajo, luego de que el Congreso de la capital rechazara su ratificación. Como otras personalidades de la bancada del oficialismo, acusó a los partidos de la oposición de no votar en contra de la extensión del mandato de Ernestina Godoy como una estrategia para recuperar el poder, así como una venganza a la fiscal por haber implementado acciones de justicia necesarias para castigar a los corruptos. A continuación con el video. A Ernestina Godoy, a la fiscal de la Ciudad de México. El informe de Ernestina Godoy y el término de su encargo como fiscal de la Ciudad de México debe llamarnos a una reflexión. ¿Cuáles son los límites del cálculo político? ¿Qué se puede sacrificar para ejercer un cargo o para mantenerse en él? Con Ernestina Godoy es claro, la dignidad es irrenunciable, la complicidad es impensable y la impunidad no es negociable. Ernestina Godoy fue víctima de una venganza por hacer bien su trabajo, por investigar y castigar, por no permitir la impunidad, por hacer precisamente lo que los electores de los que a ella eligen y no ratificaron ayer exigen, que es hacer justicia. Castigar a una fiscal por investigar la corrupción ennoblece a quien hoy deja el cargo. Su paso al frente de la Fiscalía confirma su calidad humana. Una abogada de primera, una mujer íntegra hasta la médula, una luchadora en favor de la justicia, una defensora de los derechos humanos, una mujer comprometida con la lucha de las mujeres y sobre todo una aliada de la gente, una aliada del pueblo de México. Ernestina Godoy será recordada por sus logros y contribución en la disminución de delitos de alto impacto, por no tolerar feminicidios aunque no ocurrieran en la Ciudad de México, por su valor por enfrentar mafias de trata de personas y otras como el cártel inmobiliario, pero sobre todo por su dignidad, por su sacrificio, para ejercer plenamente su cargo, dignamente su encargo, tuvo que poner en riesgo de perderlo. Sobran espacios y encargos políticos donde Ernestina podrá seguir sumando su talento a la transformación. No la frenarán, ni deben pensar que esta victoria pírrica detendrá el propósito de investigar y castigar a quienes se creyeron dueños de la justicia en esta gran ciudad. Enhorabuena, querida Ernestina, y muchísimas gracias por tu ejemplo. Eres un orgullo para todas y todos nosotros. Muchas gracias. Vengo a darle un mensaje de gratitud a la fiscal Ernestina Godoy por su excepcional trabajo, por su trabajo a favor de la gente de la ciudad. Y también soy portador de un mensaje de certidumbre para la ciudadanía de nuestra gran capital. Durante 4 años, Ernestina cuidó a los habitantes de la ciudad, combatió sin tregua,
sin descanso a la delincuencia. Bajó el secuestro no en un 2% o 3%, sino en un 80%. Bajó los homicidios en un 50%, bajó el feminicidio en un 35%. Incorporó mujeres a los mandos de la Fiscalía, puso a trabajar a todo el personal, renovó a la Policía de Investigación, logró que una orden de aprehensión se ejecutara en 45 días promedio y no en 500 días como sucedía en el sexenio pasado. Recorrió la ciudad con sus audiencias ciudadanas, acercándose a la gente, apoyó a las mujeres que sufrían violencia vicaria y también defendió a la gente humilde de los abusos y los atropellos. Se condujo con rectitud, con apego a la ley, con respeto a los derechos humanos, con honestidad, con humildad y con decencia. El perfil de Ernestina Godoy es exactamente lo opuesto a los viejos procuradores priistas y panistas que torturaban, traían cadáveres en las cajuelas, pero eso sí, vivían en las lomas de Chapultepec. Quiero centrarme, sin embargo, en un rasgo singular de la fiscal Godoy, su determinación admirable e inusual para enfrentar a las mafias con poder político. Es frecuente escuchar a quienes llegan a un cargo público decir pomposamente: cumpliré con la ley, cueste lo que cueste, llegaremos hasta las últimas consecuencias, llegaremos tope donde tope, se va a investigar, caiga quien caiga, no habrá impunidad jamás, nadie por encima de la ley, y así. Otras frases que forman parte del argot demagógico e histórico de los viejos políticos mexicanos. Casi siempre todo eso se queda en palabras. Se imponen las reglas no escritas. Nadie se mete con los capos de las mafias políticas. Predominan los pactos de silencio. Pero Ernestina Godoy rompió con la impunidad y puso la ley por encima de cualquier reclamo de acuerdo político para tener libertad, libertad e impunidad, que es lo que reclamaban las mafias que Ernestina combatió. Primero investigó al principal dirigente del PRI, Ciudad de México, su dirigente histórico, no lo olvidemos, orquestador de una red de trata y prostitución, denunciado desde hace muchos años, pero intocable. Fue intocable durante todo el sexenio pasado y protegido por los acuerdos políticos a los que he aludido. Más tarde, Ernestina Godoy abrió las investigaciones sobre una compleja red de corrupción inmobiliaria que involucra a diversos alcaldes del PAN en Benito Juárez, no uno, sino varios, de varias administraciones, con sus respectivos equipos y colaboradores transeccionales que duraron en sus cargos durante varias administraciones. De las investigaciones realizadas se encontró que los funcionarios encargados de dar los permisos para nuevas construcciones en la alcaldía panista Benito Juárez pedían departamentos o dinero a cambio de los permisos y en algunos casos a cambio de permitir construir más niveles o más departamentos de los permitidos, violando la ley y poniendo en peligro a las familias que llegaban a vivir a dichas edificaciones. También las investigaciones de Ernestina Godoy demostraron que hermanas
y esposas de los alcaldes y exalcaldes del PAN formaban parte de empresas inmobiliarias que a su vez recibían permisos para construir nuevas edificaciones. Ese fenómeno dio lugar al amasamiento de una fortuna que podemos calcular en varios cientos de millones de pesos, a partir de los moches exigidos a las empresas constructoras y a partir del encarecimiento de las viviendas en esa zona de esa alcaldía Benito Juárez. Esa corrupción trajo, como he dicho, el encarecimiento del suelo y el encarecimiento de la vivienda en una espiral especulativa, y también la escasez del agua donde siempre fue suficiente. Los defensores de la corrupción y la delincuencia han dicho que se trató de una persecución política, pero no es así. Los primeros responsables, investigados y procesados, Nicias Aridgis y Luis Vizcaíno, directores generales de obras y jurídico y de gobierno de varias de las administraciones panistas en Benito Juárez, recibieron sentencias condenatorias después de que ellos mismos aceptaron su responsabilidad y han aportado inmuebles por un valor superior a 80 millones de pesos, nada más en la primera parte de las investigaciones, como parte de la reparación del daño que deben cubrir. Y un exalcalde, no lo olvidemos, Von Roerich, vivía precisamente en uno de esos inmuebles entregados como parte de la reparación del daño a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Han dicho que defienden la autonomía de la Fiscalía y que por eso votaron en contra de la fiscal Ernestina Godoy. Pero la autonomía se hizo precisamente para que pillos como ellos no intervengan en las fiscalías, para que esas fuentes de corrupción y de presión, de impunidad, no obstruyan la justicia. Las fiscalías deben ser autónomas precisamente respecto a ellos, precisamente respecto a esas mafias. Ernestina Godoy realizó un trabajo excepcional, disminuyó los delitos e hizo justicia. De 29,000 opiniones recibidas en el procedimiento formal para su ratificación, el 99.5% fueron a su favor. Las 2/3 partes del Consejo Judicial Ciudadano, nombrado por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México, pidieron su ratificación. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, en uso de sus atribuciones, propuso su ratificación al Congreso y el 62% de las y los legisladores votaron a favor de su ratificación. Pero los grupos minoritarios del PRI y del PAN, mezquinos hasta la saciedad, le negaron su voto, le regatearon 3 votos que requería para las 2/3 partes. Así son ellos. Sí votan a favor del fiscal encubridor de feminicidios como el de Morelos, ahí sí votan a favor. Sí votan a favor de fiscales que tienen una incidencia de homicidios 10 veces superior a la de la Ciudad de México, porque aquí tenemos un promedio de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero en Guanajuato hay más de 70 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero sí votan a favor del fiscal de Guanajuato. Votan a favor de fiscales corruptos, feminicidas y criminales, pero votan en contra de quien encabeza una gestión limpia, honesta, eficaz, ciudadana. Así son ellos, así son el PRI y el PAN. Representan la vieja corrupción, la riqueza mala vida, representan los intereses de la delincuencia, porque donde se juntan el PRI y el PAN, como lo sabemos desde hace mucho tiempo, desde los tiempos del Fobaproa y desde antes,
donde se juntan el PRI y el PAN, hay siempre intereses siniestros y hay maldad. Sin embargo, nada tienen que celebrar quienes votaron en contra de la fiscal Ernestina Godoy ayer. Con su voto a la vez ominoso y ridículo, trataron de afectar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía en la capital y trataron de asegurar su propia impunidad. Trataron de inmovilizar a la licenciada Ernestina Godoy, pero resulta que en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue el mismo equipo de trabajo, como ya hemos escuchado hoy aquí. Y déjenme decirles que además, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado hoy la fiscal Ernestina Godoy, estará al frente como suplente precisamente el vocero de las denuncias contra la corrupción inmobiliaria, ni más ni menos. Siguen adelante, además, las investigaciones, porque esas no se paran por una decisión voluntarista. Son procesos que están desatados y seguirán adelante hasta sus conclusiones. Pero además de todo lo que acabo de decir, además de decirle a la ciudadanía de la capital que seguirá la justicia y seguirá el trabajo por la seguridad y seguirá el trabajo coordinado entre las diversas esferas de la administración y procuración de justicia, de seguridad y de gobierno, además de todo eso, me da gusto saber y me da gusto comentar que la licenciada Ernestina Godoy llegará a otros espacios, llegará a transformar la vida pública también y llegará a desenmascarar a las mafias de la vieja corrupción. Le digo aquí a esas mafias de priistas y panistas anquilosados y ridículos, no ganaron nada. La justicia sigue y Ernestina sigue. Muchas gracias, amigas y amigos. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido el doctor Martí Batres Guadarrama. Así mismito, jefe de gobierno hundió más al PRIAN con esta tremenda información que terminaron de escuchar. Jefe de gobierno envió un mensaje de gratitud a Ernestina Godoy por su trabajo al frente de la Fiscalía y afirmó que ella puso la ley por encima de cualquier reclamo y acuerdo político para tener libertad e impunidad, que es lo que reclamaban los corruptos. Dijo en referencia a las investigaciones por corrupción inmobiliaria que realizó la fiscal: el perfil de Ernestina Godoy es exactamente lo opuesto a los viejos procuradores priistas y panistas, dijo el jefe de gobierno. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Que tengan una excelente tarde.